romperé, los muros veré caer. Por eso llevaste la cruz, para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di. Por eso cargaste la cruz, hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto que nuevamente te hayas conectado y que estés buscando la presencia de Dios en tu vida. Para mí es un honor y una gran bendición poder hacerlo. Recuerda, Dios tiene una gran bendición y una promesa para tu vida muy grande. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, poderoso Rey. Gracias, Padre misericordioso, por permitirnos este tiempo, Señor. Gracias porque hoy nos has dado muchas misericordias en nuestra vida, grandes bendiciones, Señor. Nos has dado tiempo, Padre. Y hoy podemos reunirnos, Señor, con un solo corazón y un solo sentir. Es venirte a honrarte, a alabarte, a glorificarte, exaltarte, Señor, y a escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos lleve por los caminos de verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, que cumpla su propósito en mi vida, tu palabra el día de hoy, Señor. Que habite en mi mente y en mi corazón todo el tiempo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla y a comprenderla para poder ponerla por obra y sea de bendición, no nada más para mí, sino también para otras personas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Allí en tu casa, si me acompañas a leer Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Tenlo presente, hermano, porque lo vamos a ocupar durante toda la prédica y vamos a entender el porqué del regocijo. En la vida, hermanos, en nuestro diario vivir, hay alguien que se opone muchas veces en nuestra vida para poder alcanzar las promesas de Dios, las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Y esa persona que existe muchas veces pone una barrera entre tú y la bendición, entre ti y las promesas. Y no te estoy hablando del enemigo, del diablo, de Satanás. No te estoy hablando de él. Ni te estoy hablando de tus padres, de tus abuelos, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, o de algún vecino, algún jefe. No, me estoy refiriendo a nosotros mismos. Nosotros mismos, hermano, somos las personas que muchas veces nos oponemos en alcanzar esa bendición. Nosotros mismos ponemos una barrera entre la bendición de Dios, entre las promesas de Dios, que no permiten alcanzar y tener esas bendiciones en nuestra vida. Y esto sucede porque muchas veces tenemos un juicio equívoco del juicio de Dios, del actuar de Dios, del por qué pasan cosas que nosotros pensábamos que iban a suceder muy diferentes, pero eso es de acuerdo a nuestro propio criterio y esto no es correcto. Esto es algo que nosotros mismos ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón, que no hace ver el propósito y el plan perfecto que Dios tiene diseñado para tu vida y para mi vida.
En otras palabras, hermano, es una queja de nosotros contra el actuar de Dios. Y vamos a entenderlo representado a través de la Escritura. Vamos a irnos a 2 escrituras que están en la palabra para ejemplificar esta parte de la prédica, en la cual vamos a entender el por qué se llama esta prédica en el día de la adversidad, considera. Y vamos a ir a 2 lecturas. La primera está en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer del 25 al 32. Casi hoy todas las lecturas son sobre Reina Valera, para que lo tengas ahí a la mano. Pero antes de que nos pongamos a leer esta lectura, vamos a hacer un pequeño contexto en lo que tú la buscas en tu casa. Esta historia la conocemos como el hijo pródigo, pero ese subtítulo de hijo pródigo se lo puso el hombre porque la Escritura no lo dice. La Escritura habla acerca de un padre que tenía 2 hijos, un padre bien acomodado, de buena posición, tenía servidumbre, tierras, ganado, y el hijo menor de los 2 le pidió al padre que le diera su herencia, la parte que le correspondía. Y el padre accedió a darle eso al hijo, pero repartió la herencia entre sus 2 hijos. El hijo menor, al recibir esa cantidad de dinero que le dio su padre, esa parte que le correspondía de la herencia, se fue lejos, alejado del padre, fue a una ciudad lejana y en aquella ciudad derrochó el dinero que le habían dado. Lo malgastó en fiestas, borracheras, con mujeres, al grado de que se terminó toda la herencia. Y en aquella ciudad donde fue hubo hambruna, por lo cual tuvo que buscar un trabajo y no encontraba trabajo alguno y solo encontró un trabajo que era alimentando a los cerdos. Y en aquel lugar, en aquel establo donde habitan los cerdos, lleno de lodo, él les peleaba muchas veces la comida o les quitaba de la comida de los cerdos para llevarla a su ser. Imagínate la condición tan difícil por la que estaba pasando. Y en ese momento él recordó que en casa de su padre la servidumbre tenía un plato de comida, un lugar donde sentarse y donde descansar. Y en ese momento decidió regresar a donde su padre estaba. Cuando llegó a la casa donde el padre estaba, y al verlo el padre fue movido a misericordia. Y el padre corrió a donde estaba el hijo. Llegando a él, lo abrazó, lo besó, pidió que se le bañara, le dio vestimentas nuevas y mandó a que mataran un becerro gordo para hacer fiesta. Le colocó un anillo también en el dedo, ese anillo que significa que era una persona especial en la hacienda, una persona que tenía poder. Y muchas veces esta parte de la historia nosotros la ponemos en contexto de como nosotros vivíamos anteriormente. La asemejamos mucho a una vida que teníamos antes de llegar a los pies del Señor, antes de que el Señor tuviera misericordia en nuestras vidas, de una vida llena de pecado, llena de cosas malas, de mugre en nuestras vidas. Como he dicho en otras ocasiones, un cochinero de vida. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos trajo a su presencia. Y nos lavó de esos pecados que teníamos y nos dio vestimentas nuevas y nos hizo nuevas personas. Gloria al Señor por esa misericordia que tuvo en la vida de cada uno de nosotros. Pero hasta ahí dejamos la historia muchas veces. Pero ¿qué pasó con el segundo hijo? Había un segundo hijo. Y esta parte de la historia es la que nos va a ayudar a comprender esta prédica. Ahora sí quisiera que me acompañaras a leer Lucas 15, del 25 al 30, y dice la palabra: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Vamos a hacer aquí una pausa, hermanos. Al final de esta lectura, estaba celoso el muchacho de su hermano también. Estaba molesto porque al hijo le habían dado, al que había hecho lo malo, el padre atendido como si hubiera hecho cosas buenas. Y estaba celoso. Pero vamos más atrás, estaba enojado. En la vida, hermanos, todas las personas tenemos un límite. Y cuando ese límite se rebasa, provoca en nosotros molestia, enojo, coraje, y explotamos y actuamos a lo mejor maldiciendo, gritando, ofendiendo, pero es pasando ese límite. Y el límite de este muchacho fue al ver el actuar de su padre, el cómo actuó con respecto a su hermano. Y por eso explotó en ese momento, se molestó tanto, le reclamaba, le reprochaba al padre el por qué. Y esto, en otras palabras, es un juicio equívoco de cómo había actuado el padre en la vida de su hermano, del juicio que él había hecho en la vida de la otra persona. Y en la vida, hermanos, muchas veces nos enojamos, nos molestamos y nos quejamos de la misma forma que este muchacho. A lo mejor este muchacho durante tiempos atrás, ese coraje o esa molestia la vino acumulando en su corazón y en su mente, y llegó el momento en que explotó. Y en el momento que se molestó fue tanto que le reprochaba al padre y le decía que él jamás había recibido nada de él, que tanto tiempo lo había servido, nunca lo había desobedecido. Y tal vez tú digas: Señor, yo también te he servido durante mucho tiempo, yo también me he portado bien, he hecho las cosas que tú me has dicho y jamás he recibido nada, no he visto la bendición en mi vida. Pero eso, como te decía, es una queja en la cual no podemos ver las bendiciones que Dios ya te dio. Porque si continuamos con la lectura en el capítulo 30, en el 15:31 dice: entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Todas las cosas ya eran tuyas. Por eso nunca se te dio a lo mejor el becerro gordo o el cabrito que tanto pedías, porque ya era tuyo. Era necesario nada más tomarlo y pedir que te lo hicieran. Y tal vez las bendiciones ya son tuyas, hermano. Las promesas que Dios ya te dio ya están en tu vida, pero tú no has decidido tomarlas. El Señor sabe que tú siempre has estado con Él, que tú has estado en todo momento, que eres una persona obediente, una persona que lo ama, pero tú mismo es el que pone esas barreras. Y cuando esas barreras provocan un juicio, ese juicio no lo estás haciendo contra ti, sino lo estás haciendo contra el Señor, contra Dios. Y eso pone esa limitante en que nosotros no alcancemos esas bendiciones, ese amor tan grande que Dios tuvo hacia nosotros. Filipenses 4:4, como te decía, lo vamos a estar retomando en toda la prédica. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Vamos a entender esa parte de regocijaos un poco, hermano. La palabra regocijaos es un sentimiento que también se conoce como alegría, como algo alegre, algo que pasa bueno en nuestras vidas. Pero hay una diferencia muy grande entre la alegría y el regocijo. La alegría puede ser, por ejemplo, cuando tú te esfuerzas por algo. Un ejemplo, que trabajas fuerte, luchas por un aumento en tu trabajo o por un puesto, y en el momento que lo logras, en ese momento provoca alegría en tu vida. Cuando decides a lo mejor esforzarte por adquirir a lo mejor una casa
o un carro o pasar un examen y lo logras, provoca en tu vida alegría. Cuando, por ejemplo, si te gusta el fútbol y le vas al Cruz Azul y después de 20 y tantos años tu equipo gana el campeonato, causa en ti alegría. O alguien te cuenta algo alegre, a lo mejor un chiste que provocó en ti felicidad, eso provocó alegría en tu ser. La alegría no es otra cosa, hermano, más que una respuesta del alma a un suceso en específico. Pero el regocijo es algo más profundo. El regocijo es algo que viene del espíritu. El regocijo es un momento que reconoce o reconoces que en tu vida hay paz, hay amor, hay armonía, hay un plan perfecto de salvación de Jesucristo en nuestras vidas. Es un plan perfecto. Y es por eso que nuestro espíritu se regocija al saber, al confiar que Dios está ahí en tu vida, que está presente. Y la actitud del espíritu, cuando oye alabanza, muchas veces se manifiesta alabando, brincando, gritando. Tu estado de felicidad o de paz es constante, porque sabe el espíritu que hay un plan para tu vida, un plan perfecto de salvación diseñado por Dios y puesto en obra por Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Eso es el regocijo. Y por eso te dice la palabra, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Está alegre, está feliz todo el tiempo, porque solo en Dios hay ese amor. Solo en Dios hay esa salvación. Solo Dios hizo ese sacrificio, solo Jesús. Solo Dios nos mandó a su Hijo por amor, y solo Jesucristo fue a la cruz por amor a ti y hacia mí. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las bendiciones que tú tienes, hermano, en tu vida, que muchas veces no las vemos, pero todas las bendiciones que tú ya tienes en tu vida vienen de lo alto. Dios es el que te las ha puesto en tu vida. Y Dios, su plan siempre ha sido, desde que nos creó, que el hombre fuera bendecido, que el hombre estuviera tranquilo y en paz, que no sufriera. Dios siempre ha querido lo bueno para nuestras vidas. Nosotros como hombres somos los que muchas veces las decisiones que tomamos no son las correctas y provocan que nos vaya mal. No que Dios haga cosas malas en contra de nosotros. Nosotros mismos somos los que provocamos esos males en nuestra vida. Vamos a ver el otro ejemplo. Está en Mateo 25. También esta historia la conoces mucho. Habla sobre los talentos. Habla sobre un señor que tenía siervos o servidumbre a los cuales les repartió talentos. Esos talentos, a uno dice que le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1 solo. Y se fue lejos. Y cuando regresó el Señor, pidió cuentas. Y el que tenía 5 talentos, los trabajó y le dio 5 talentos más. Le regresó 5 más al Señor. Y le dijo: siervo fiel eres. Después llegó el de los 3 talentos y también entregó 3 talentos más. Y le dijo: siervo fiel eres. Pero llegó el de un solo talento y pasó lo siguiente. Vamos a leerlo, 25-24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento a la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor. Le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que si ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vemos
cómo consideraba el siervo al Señor. Le decía: te conocía que eras un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Antes de que le dieran el talento, él ya había hecho un juicio en su mente y en su corazón de que el Señor era duro. Y eso provocó en él miedo. Y ese miedo lo paralizó. Y lo único que hizo fue esconder el dinero hasta que regresara el Señor para que no se fuera a molestar con él. Vemos que al final le reprochó el por qué hizo eso. Y en nuestras vidas, hermano, muchas veces Dios ya nos ha dado talentos. Y esos talentos no los hemos puesto en práctica. A lo mejor pasamos por como este tercer siervo y nos da miedo el hablar, el expresar las misericordias que Dios ya ha puesto en nuestras vidas, los milagros que Dios ya hizo en tu vida, las bendiciones que te ha dado. Y muchas veces nos da miedo y nos paralizamos y no actuamos, nos quedamos quietos, no producimos frutos. Te voy a contar una historia, un testimonio personal que ya alguna vez lo toqué estando aquí, y es sobre cuando tomé el curso de liderazgo que nos lo dio el pastor y su hija Jessica, y bendecimos la obra que hace Dios a través del pastor en nuestras vidas, que nos enseñan. Pero yo recuerdo que durante ese curso que tomamos, yo era una persona miedosa, tímida, nerviosa, que le daba miedo pararse al frente y poder hablar o expresar lo que Dios a lo mejor ya me había enseñado o que me estaba enseñando. Tenía mucho temor de pararme y de frente a todos ustedes y decir cosas que no correspondían, de provocar a lo mejor que fuera juzgado, y todo eso me daba un pavor y un miedo. Y se lo expresé ese día al grupo y les dije: yo creo que para esto no sirvo. Pero una de las hermanas me dijo: Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía. Y yo agarré esa promesa y esa palabra en mi vida y me puse a trabajar, y Dios ha hecho todo. Hoy en día doy gloria al Señor porque me ha utilizado y me sigue utilizando. Me sigo poniendo nervioso, ya no tanto como en aquella ocasión o en aquellas ocasiones, pero miedo ya no hay. Y doy gloria al Señor porque me ha usado. Y esos talentos que me ha dado los hemos puesto a trabajar para bendición y honra del Señor, y seguiremos adelante. Es necesario, hermano, que tú también, esos talentos que Dios ya te dio, que Dios ya puso en tu vida, es necesario que lo testifiques, que lo hables, que prediques, que les compartas a otras personas para que produzcas frutos y seas un siervo bueno, un siervo que sirva en la obra del Señor. Amén. David, hay un personaje, como todos conocemos al rey David, que dice la Escritura que era conforme al corazón de Dios. Pero recordemos que David tuvo por allí un pequeño tropiezo con una mujer casada. Entonces no era tanto conforme al corazón de Dios. Pero David conocía perfectamente el corazón de Dios. Y lo podemos ver en el Salmo 34:7, dice la palabra: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En la traducción lengua actual, dice la palabra en el mismo versículo: entrégale a Dios tu amor, y Él te dará lo que más desees. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, cuando tú buscas primeramente a Dios, buscas su palabra, lo buscas a Él, Dios te concede lo que hay en tu corazón, el deseo de tu corazón. Y si en tu corazón has puesto el deseo de servirle, de ser una persona que ayude a poder encaminar su palabra,
que su palabra llegue, Dios pondrá y hará ese deseo que tú ya tienes en tu corazón y te hará un siervo útil en la vida. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre. Te mostrará el camino correcto en tu vida. En él siempre habrá gozo y felicidad, y te mostrará lo bueno, lo mejor, las bendiciones, las promesas tan grandes, ese amor tan grande que nos dio su Hijo, y esa esperanza que tenemos en Dios de algún día poder estar en su presencia. Solo Dios hace eso en nuestras vidas, hermano. Vamos a ir al libro de Eclesiastés 7:14 y vamos a entender por qué se llamó esta prédica en el día de la adversidad. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. No solo, hermano, cuando te va bien, digas, hice bien las cosas, trabajé duro, pero en el día malo culpes o digas, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me enfermé, Señor? No es correcto. Lo correcto es, antes de que hagas un juicio en contra, es necesario que primero consideremos las causas que nos llevaron a esa situación. Porque como te decía, Dios es bueno. Nuestras decisiones son las que provocan que muchas veces no salga lo correcto en nuestras vidas y provoquemos muchas veces situaciones equivocadas y resultados equivocados en nuestras vidas. Te voy a manejar otro testimonio, hermano, rápido. Cuando vivía allá en Guerrero, entré a trabajar a una empresa que se dedicaba a vender cerveza. Y yo estaba a cargo, como ejecutivo o supervisor de la zona de la montaña y de la costa, de hacer las negociaciones con los pueblos. Todos los pueblos que pertenecían a esa zona, me tocaba a mí poder hacer la negociación de su fiesta anual. Y tenía que viajar a estos lugares y hablar con los comisarios y con los ancianos de los pueblos y llegar a una negociación. Recuerdo mucho una vez que me tocó ir a negociar un pueblo que se llama Santa Rosa de Lima, que está en la punta más alta de la Sierra de Guerrero, rumbo a Tierra Colorada. Para llegar a ese lugar te tardas 3 horas de la carretera al pueblo. Y la sierra, hermano, tiene unas vistas hermosas, preciosas y maravillosas, que creo que jamás he visto imágenes tan espectaculares que Dios hizo en aquellas zonas. Pero recuerdo mucho, y esa negociación la tengo muy presente, porque en esa ocasión yo iba con prisa. Y para llegar a esa zona te digo que los caminos están medio complicados. Y antes de llegar al pueblo tenía que atravesar un río. De mi misma prisa que llevaba por hacer la negociación y regresarme, crucé el río y entré al pueblo, y ya en el pueblo no llegaban todos los ancianos, no se juntaban y tuvimos que esperar. Se atrasó un poco la negociación. Cuando concluyó la negociación me dieron el anticipo y ya venía de regreso, pero ya empezaba a oscurecer. Y antes de cruzar el río a la salida del pueblo, de repente vi 2 caminos y yo no me había percatado de que había 2 caminos. Tanta era mi prisa que llevaba, que al ver los 2 caminos tomé la decisión de tomar el camino izquierdo. Y al ir manejando y percatarme de que pues no se parecía al camino en el cual había llegado, puse alto en la camioneta y me di cuenta que estaba más adentro del río, todavía no tocaba el agua, y en ese momento decido meter reversa y de la misma coraje que traía o malestar porque me había equivocado, meto la reversa y acelero fuertemente, y esto provocó que la camioneta se hundiera.
y quedar atascada en tierra floja, en la arena, digamos. Y ya había oscurecido y ya tenía miedo y ya no sabía qué hacer y me empecé a reprochar y le reprochaba a Dios. En ese entonces yo no había conocido a Dios, hermano, pero no lo conocía y le estaba reprochando, pero también estaba clamándole al Señor que me ayudara. ¿Cómo somos como seres humanos tan cambiantes, verdad? Y no es correcto, porque el que había tomado la decisión de tomar ese camino fui yo. Pero Dios es bueno. Y a lo lejos, hermano, no sé de dónde salió, venían bajando unos leñadores a lo lejos y les empecé a gritar como nunca había gritado. Empecé a tocar el claxon para que me vieran y gracias a Dios me vieron, hermano, y me ayudaron. Me sacaron de ese lugar y gracias a Dios pude salir de esa zona. Llegué a las 2 de la mañana a mi casa, ya muy tarde, pero todo el camino Dios vino conmigo. Como te decía, los caminos a la sierra son muy difíciles, pero Dios estuvo conmigo y me llegó. Y este suceso, hermanos, o este tipo de situaciones que me pasaron en esa empresa, yo no entendía el plan que Dios tenía para mi vida, porque gracias a esas cosas tomé la decisión de abandonar esa empresa. Y Dios me puso en otro camino, un camino en el cual lo conocí y hoy vengo a sus pies. Y hoy puedo compartir y compartirte, hermano, las maravillas y los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y para Él siempre será todo honor y toda gloria, porque Dios es bueno siempre. Y para siempre es su misericordia en tu vida y en mi vida. Filipenses 4:4 dice nuevamente, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez te digo, regocijaos. Hermano, no es bueno que nosotros nos quejemos. No es bueno que nosotros estemos reprochándole al Señor cosas que nos han pasado en nuestra vida. Por ejemplo, tú le puedes estar diciendo al Señor, ese esposo que me diste nunca está en casa, nunca me ayuda. Cuando llega tan cansado que no quiere ni hacer nada. Y el Señor te pueda estar respondiendo, tienes esposo. ¿Cuántas mujeres son madres solteras o no tienen una pareja a la cual las apoye o esté cerca de ellas? O les puedas estar diciendo, Señor, ese trabajo que me diste me explotan, no veo beneficio, Señor. Y el Señor te diga, tienes trabajo. Hay muchas personas que no tienen ni un solo trabajo y que no tienen cómo llevar bendición a sus casas. O tal vez digas, esos hijos que me diste, Señor, no me obedecen, son medio agresivos, todo el tiempo andan en la calle. Y el Señor te diga, tienes hijos. Hay tantas mujeres que desearían tener un hijo en la vida. O hay tantos hijos huérfanos que no tienen padres. Por eso en el día de la adversidad, hermano, en el día que nos pase eso, es necesario considerar, reflexionar con detenimiento qué provocó esas situaciones en nuestra vida, qué decisiones hemos tomado erróneas que no son de acuerdo al plan de Dios, a la palabra de Dios, y corregirlas antes de hacer un juicio equívoco en contra de Dios, porque Dios es bueno. Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos allá en tu casa. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, poderoso Rey. Gracias por esta palabra que hoy nos has dado, Señor, que has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que allí habiten y que recordemos las grandes bendiciones y maravillas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón también, Señor, si en alguna ocasión, Señor, hemos podido o hemos emitido algún juicio equivocado en tu contra, Señor. Hoy te pedimos perdón si lo hicimos, si hemos estado reprochando, no estado a gusto, nos hemos molestado, nos hemos enojado contra ti, Señor, y estamos en un error.
Hoy, Señor, reconocemos que tus planes en nuestra vida son perfectos y son de bien, Padre. Permítenos, Señor, que esos planes los podamos alcanzar, Señor, que luchemos y trabajemos para recibir esas bendiciones que tú ya nos diste, que están allí al alcance de cada uno de nosotros y es necesario tomarlas, Padre. Permítenos esforzarnos, permítenos luchar, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a alcanzarlas y recordarlas. Te damos gracias por tanta misericordia que has tenido en nuestras vidas, Señor. Tantas bendiciones que nos das y que no valoramos muchas veces. Te pedimos perdón por eso y reconocemos tu grandeza y tu poder. Y para ti, Señor, siempre sea todo honor y toda gloria. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.